Buenos días, espero que estén muy bien. Soy Luciana Silvestri y hoy vamos a hablar de la catalogación de conocimientos tradicionales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Vamos a hablar de los avances que se han producido en la materia y también a reseñar aquellos desafíos que existen al catalogar conocimientos tradicionales. Antes de comenzar, me gustaría pedirles disculpas por no poder estar presencialmente con ustedes, pero lamentablemente no he podido ir a Misiones por razones de salud. En cualquier caso, estoy online para que podamos seguir el debate de esta forma y solventar todas las dudas que hayan y también hacer comentarios. En la próxima diapositiva vamos a presentar un video que nos va a servir para introducirnos en el tema. Muchas gracias. En un lugar lejano de la selva tropical, entre los árboles más altos y las ranas más pequeñas, vive el pueblo Yacuanoy. Como muchos otros pueblos indígenas, ha desarrollado una serie de habilidades, prácticas e innovaciones que les son propias. Esos conocimientos tradicionales que se transmiten celosamente de generación en generación son una parte inestimable de su identidad y constituyen un activo económico y cultural para toda la comunidad. Una innovación del pueblo Yacuanoy se ha hecho especialmente famosa. Una vez al año, a finales de primavera, los Yacuanoy se reúnen para recolectar cuidadosamente los raros brotes de Surian. Los brotes, de un intenso color verde, se separan con esmero de las hojas y las raíces y se dejan en grandes macetas de barro. Gracias a un cuidado constante, la mezcla se transforma en una pasta aceitosa de color verde. Es así como los Yacuanoy obtienen una nueva reserva de este prodigioso remedio para la piel, que sirve para curar quemaduras y afecciones cutáneas como el eczema y también para hidratar a fondo la piel manteniéndola joven. La pasta, de gran valor gracias a sus propiedades curativas, siempre se ha usado en trueque y comercio con aldeas vecinas. De hecho, durante muchos años, la pasta de Surian ha sido el sustento económico de la comunidad Yacuanoy. El rumor sobre la pasta milagrosa de los Yacuanoy traspasó las fronteras de la comunidad. En su búsqueda constante de recursos nuevos e innovadores, una empresa de cosméticos ha investigado los principios activos de los brotes de Surian. Impresionada por sus beneficios antibacterianos, empezó a producir en masa una crema facial antienvejecimiento y a distribuirla a nivel mundial. Entusiasmada con su potencial, la empresa solicitó rápidamente una patente para proteger el producto y registró una marca con el nombre Yacuanoy. No tenía ni idea de que el conocimiento tradicional de mi pueblo y el brote de Surian tuvieran tanto potencial. Dejé mi comunidad hace años para estudiar Derecho y ahora, en esta ciudad donde está mi nuevo hogar, veo por todas partes anuncios de esta nueva milagrosa crema facial. No puedo más que preguntarme, ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual con los conocimientos tradicionales? ¿Pueden y deben ser protegidos por la propiedad intelectual? La empresa ha hecho una inversión en su producto. ¿Qué sería lo más justo en este caso? Buscando una fuente de información fiable, lo primero que encontré fue la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. En poco tiempo me di cuenta de que el sistema de propiedad intelectual puede usarse estratégicamente para proteger y promover los conocimientos tradicionales. Las patentes pueden revocarse si las invenciones no son nuevas. Las marcas pueden impugnarse si confunden a la gente. También me quedó claro que el actual sistema de propiedad intelectual tiene sus límites y que por suerte los países siguen trabajando en la OMPI para superarlas. La OMPI me puso en contacto con la Oficina Local de Propiedad Intelectual en mi país, que también fue de gran ayuda. Y así llegó la hora de visitar mi aldea y de que preparásemos juntos una estrategia. Organicé una reunión y decidimos hablar con la empresa de cosméticos. Les manifestamos nuestra preocupación de que usaran nuestros conocimientos tradicionales para su crema antienvejecimiento. También les explicamos que su marca daba a entender que la crema era un producto auténtico de los Yacuanoy y que beneficiaba a nuestra comunidad, lo cual no era cierto.
Tras una serie de intercambios productivos, la empresa decidió modificar su solicitud de patente y su marca para que el pueblo yacuanoy figurara como cotitular. De esta manera, los beneficios serían compartidos, al igual que las nuevas fuentes de empleo. Aunque estas cuestiones son complicadas y las experiencias varían de una comunidad a otra, volví a mi casa orgullosa de los conocimientos tradicionales de mi comunidad y con las ideas más claras sobre la necesidad de utilizar de forma inteligente los derechos de propiedad intelectual. Cuanto más sepan nuestras comunidades acerca de la propiedad intelectual, mejor sabremos proteger y promover nuestras culturas únicas. Muy bien, acabamos de ver este video que nos introduce en el tema. Ahora vamos a preguntarnos y vamos a referenciar que el desarrollo biotecnológico se ha nutrido de la biodiversidad de forma tradicional. Durante años, botanistas e investigadores, generalmente de países desarrollados, han llevado a cabo campañas de bioprospección en países megadiversos, en países que en muchos casos son países en desarrollo. Esto lo han hecho con el fin de recolectar plantas, animales, hongos y microorganismos que luego son utilizados para llevar adelante investigaciones científicas, engendrar conocimiento y desarrollar industrias biotecnológicas en sus propios países. Ahora bien, cabe la pena preguntarse cómo seleccionan los científicos las especies que presentan mayor interés para sus investigaciones. ¿Cómo deciden qué y dónde buscar? La respuesta es que a fin de ser eficientes, los investigadores se valen frecuentemente del conocimiento tradicional que tienen, por un lado, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es así que los antropólogos, los etnobotanistas y otros investigadores observan, preguntan y estudian cómo ciertas comunidades utilizan sus recursos biológicos y se valen entonces de los conocimientos tradicionales que éstas poseen para descubrir recursos genéticos de interés. Es en este contexto que han surgido innumerables denuncias sobre acceso y utilización indebida del conocimiento tradicional. Esta es una práctica generalmente conocida con el nombre de biopiratería. Hay tres tipos de conflictos o dificultades que el conocimiento tradicional sufre y ha sufrido en relación con el régimen de propiedad intelectual. Vamos a repasar estos tres conflictos. Por un lado, siempre se consideró que el conocimiento tradicional debía ser puesto al servicio de la humanidad. Si bien esta es una idea loable, como contrapartida ha conseguido que el conocimiento tradicional se haya considerado gratuito y perteneciente al dominio público. Y como resultado de ello, las comunidades indígenas y locales no han recibido retribución alguna por su contribución al desarrollo de productos y procesos biotecnológicos de alto valor comercial. En segundo lugar, el conocimiento tradicional ha sido objeto de plagio en varias oportunidades. Las oficinas de patente tienen graves dificultades para detectar la no novedad y la obviedad de muchas invenciones que se presentan para que se les acuerde una patente. Esto es lo que acabamos de ver en el video que hemos observado en la diapositiva anterior. Por último, en tercer lugar, la protección del conocimiento tradicional es objeto de otra dificultad. Esta tiene que ver con la imposibilidad de que el propio conocimiento tradicional sea protegido mediante la concesión de derechos de propiedad intelectual similares a los que se concede a los inventos, es decir, la imposibilidad de que el conocimiento tradicional sea protegido mediante una patente. Esto se debe a que principalmente el sistema de propiedad intelectual ha sido pensado desde una perspectiva occidental de la propiedad. Como inconvenientes para patentar los conocimientos tradicionales,
podemos señalar, por ejemplo, el alto costo que se debe pagar para hacer todo el proceso de patentamiento, el cual generalmente es prohibitivo para las comunidades. También otra dificultad es que se debe cumplir con los criterios de patentabilidad, tales como el criterio de novedad, el criterio de invención, de la capacidad para que se puedan reproducir los resultados y la aplicación industrial. Otra dificultad se refiere a la imposibilidad de individualizar al inventor en el caso del conocimiento tradicional, ya que el mismo es generado por un grupo indeterminado de personas que pertenecen a una comunidad, y existe una contribución de diferentes generaciones dentro de esta comunidad. Al no tener un inventor cierto y determinado, no se puede otorgar una patente. Muy bien, vamos a continuar para ver cuál es la protección que a nivel internacional se le acuerda a los conocimientos tradicionales. Y lo que debemos decir es que no existe a nivel mundial un acuerdo que de forma estratégica y efectiva confiera protección a los conocimientos tradicionales como tales, de forma global y de forma transversal. En realidad, la situación a nivel internacional es que existe un mosaico de foros y de organizaciones que articulan el debate sobre la protección de los conocimientos tradicionales desde diferentes perspectivas y con agendas distintas, que inclusive en algunos casos se contradicen. Por ejemplo, se incluye la perspectiva de derechos humanos en relación con la protección de conocimientos tradicionales, la perspectiva de conservación de la diversidad biológica, la de la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la perspectiva de propiedad intelectual en relación con la protección de conocimientos tradicionales e inclusive la perspectiva del comercio. Algunos de estos foros, que son los que ustedes están viendo en la pantalla, tienen por objeto proteger los conocimientos tradicionales como tales, es decir, con prescindencia de la materia sobre la cual recaen. Tal es el caso, por ejemplo, de las discusiones que se dan en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En otros foros, en cambio, la discusión y la protección se enfoca exclusivamente en el conocimiento tradicional asociado a la utilización de recursos genéticos o a la utilización de recursos fitogenéticos con relevancia para la alimentación y la agricultura. En el primer caso tenemos, por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, y en el segundo caso el Tratado Internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Es además importante señalar que en algunos foros se han alcanzado acuerdos que tienen fuerza vinculante para las partes, es decir, que son obligatorios. Tal es el caso, por ejemplo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Mientras que en otros foros, como por ejemplo en el caso de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, por el momento solo se analizan qué mecanismos pueden llegar a proteger a los conocimientos tradicionales. Y se ha llegado a elaborar un documento borrador que en los próximos días, a partir del 15 de mayo hasta el 25 de mayo, se va a negociar en Naciones Unidas. En los próximos días, como les comento, en Ginebra, en Suiza, se va a realizar una conferencia diplomática en donde los delegados de cada país van a ir con poderes de negociación para terminar de negociar y, si Dios quiere, adoptar un acuerdo internacional que se ha estado negociando y elaborando durante los últimos 15 años. Si este acuerdo finalmente sale, vamos a tener un tratado internacional o un convenio internacional, ya veremos qué figura jurídica se le da, que proteja de forma cabal y transversal a los conocimientos tradicionales, más allá de la materia sobre la cual estos conocimientos, versen. Vamos a ver entonces qué sucede en los próximos días y hay que estar atento a este desarrollo. Muy bien, nosotros nos vamos a enfocar en uno de estos foros en particular. Ese es el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
y dentro de ella el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclore, que fue creado en el año 2001 y tiene participación de todos los países que son parte o conforman la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es allí donde se elaboran, donde se analizan y donde se está negociando un acuerdo internacional para proteger a los conocimientos tradicionales, como les comentaba. Son dos las formas o las modalidades básicas de protección de conocimientos tradicionales que se han analizado en los últimos años en la OMPI. Por un lado tenemos la protección positiva, en la cual se busca salvaguardar los conocimientos tradicionales mediante la utilización de los mecanismos jurídicos que existen, y se busca entonces conferir derechos a las comunidades sobre sus conocimientos y otorgarles recursos específicos que sirvan para defender estos derechos. Dentro de la modalidad positiva se barajan tres posibilidades. La primera sería resguardar los conocimientos tradicionales mediante la utilización de las propias leyes de propiedad intelectual y la inervación del resto del sistema jurídico vigente. Dentro de esta opción, por ejemplo, cabe la posibilidad de otorgar una patente a una comunidad cuyos miembros se hubieran asociado bajo una forma legalmente reconocida, por ejemplo, que tengan personería jurídica, y hubieran solicitado de forma conjunta esta patente. Si bien ello podría sortear el escollo de contar con un solicitante cierto y definido, la solución es precaria. El conocimiento tradicional es el resultado de una experimentación colectiva que trasciende la simple asociación circunstancial de miembros de una comunidad. Además, en este caso, persisten cuestiones complejas de difícil solución. Una de ellas se relaciona con la dificultad de que los conocimientos tradicionales puedan cumplir con el requisito de aplicabilidad industrial. Otra se refiere al límite temporal de protección que se otorga a una patente. Una patente se otorga por 20 años y este límite de tiempo no responde realmente a las preocupaciones de las comunidades. Una segunda vía, dentro de la modalidad positiva, sería la utilización del régimen general de contratos del derecho civil. En esta vía, el acceso a los conocimientos tradicionales y la distribución de beneficios que se originen de la utilización de estos conocimientos se acordaría libremente entre las partes, entre las comunidades y el usuario de estos conocimientos. Esta posibilidad supone algunas limitaciones, sobre todo en relación con la asimetría de poder y de capacidades que existe entre ambos contratantes. Por último, dentro de la modalidad positiva, se está analizando en el marco de la OMPI, y es la que tiene más posibilidades de ser elegida, una protección sui generis que sea independiente y paralela al régimen de propiedad intelectual. Es decir, una protección de derechos especiales que se les otorgue a las comunidades en relación con sus conocimientos tradicionales. Por otro lado, la OMPI analiza la modalidad preventiva o defensiva de protección de los conocimientos tradicionales. Dentro de esta modalidad tenemos también tres tipos de alternativas posibles. Por un lado, tenemos, por ejemplo, las bases de datos y la catalogación de conocimientos tradicionales. En este caso, la medida facilitaría a los examinadores de patentes la evaluación de los requisitos de novedad y de nivel inventivo. Es decir, se podría adoptar este tipo de medidas con el fin de que las oficinas de patente puedan evaluar de forma efectiva si el invento que se pretende patentar cumple realmente con los requisitos de la ley de patentes y no está basado en conocimientos tradicionales. Por eso lo llamamos una medida defensiva. Una segunda alternativa dentro de la modalidad defensiva tiene que ver con establecer el requisito de divulgación de origen. Este requisito no existe actualmente dentro de la ley de patentes, dentro de la ley de propiedad intelectual, y significaría
que al solicitar un usuario, un interesado, que se le otorgue una patente en una oficina de propiedad intelectual, se le requiera divulgar obligadamente si el invento está basado o no en conocimientos tradicionales, o si se ha utilizado de alguna forma los conocimientos tradicionales. Por último, la última modalidad sería llegar a un pacto entre los miembros de una comunidad para mantener secreto sus conocimientos tradicionales y de esta forma poder defenderse o prevenir la utilización indebida de sus conocimientos que sean comunes. Bien, prosigamos con la siguiente diapositiva. Vamos a meternos ahora de lleno en una de las medidas que vimos anteriormente. Es una medida que se encuentra bajo la modalidad preventiva o defensiva y que lo que busca es que no se realice una utilización indebida o ilegal de los conocimientos tradicionales de las comunidades. Esta se trata de la catalogación de conocimientos tradicionales. Vamos a comenzar preguntándonos en qué consiste catalogar conocimientos tradicionales. La catalogación de conocimientos tradicionales es fundamentalmente un proceso en virtud del cual se van a identificar, a recopilar, organizar, registrar o grabar de alguna manera los conocimientos tradicionales. Esto se puede hacer con diferentes propósitos. Se puede hacer para mantenerlos, conservarlos para otras generaciones, para poder gestionarlos, para poder utilizarlos de distintas maneras, inclusive mediante contratos que se pueda firmar con distintos usuarios de estos conocimientos, para poder divulgarlos si es que ello fuera necesario, por ejemplo, para el reconocimiento de las comunidades con respecto a alguna utilización específica de un recurso genético, y para protegerlos de manera dinámica, estableciendo una legislación positiva que otorgue derechos a las comunidades sobre estos conocimientos. Para ello necesitamos saber cuáles son estos conocimientos. También es importante decir que una simple fotografía o un registro aislado de un conocimiento tradicional o una nota escrita no constituyen catalogación en sí mismos. Es preciso que estos actos, ya sea la fotografía o el escribir una nota descriptiva, formen parte de un proceso global y bien concebido para que pueda considerarse realmente una catalogación de conocimientos tradicionales. ¿Por qué es importante catalogar conocimientos tradicionales? Bueno, la catalogación puede resultar en una herramienta, en un instrumento útil que forme parte de una estrategia global de protección de conocimientos tradicionales. Es decir, por sí misma y aisladamente, la catalogación no sirve para proteger los conocimientos tradicionales de forma cabal e inclusive presenta ciertos riesgos. Sin embargo, si se cataloga conocimientos tradicionales como parte de un plan global y estratégico de protección de los conocimientos, en este caso sí la herramienta surte los efectos que se esperan. Los objetivos de catalogar conocimientos tradicionales pueden variar considerablemente dependiendo del contexto, dependiendo de las expectativas y necesidades de las comunidades y del resto de los actores. Estos deben estar claros desde un comienzo y también cotejarse al final del proceso de catalogación. Un proceso de catalogación puede generar beneficios apreciables. Por ejemplo, puede generar beneficios monetarios y en especie para las comunidades. Puede servir para sistematizar y organizar con fines de cara a la preservación de estos conocimientos. Puede permitir la colaboración y las alianzas con una gama importante de actores. Por ejemplo, si se catalogan los conocimientos tradicionales con fines médicos, estos pueden servir a la política de salud de un determinado país. Puede servir para identificar y otorgar mayor reconocimiento social a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en relación con ciertos conocimientos tradicionales específicos, para crear capacidad y con usos educativos, para la protección preventiva de la propiedad
intelectual, es decir, para impedir que se otorguen erróneamente patentes dentro del proceso de adquisición de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué desafíos, sin embargo, presenta la catalogación? Bueno, hay ciertos riesgos que supone catalogar conocimientos tradicionales. Si la catalogación se hace de forma planificada y dentro de un proceso global de protección de los conocimientos tradicionales, estos riesgos claramente disminuyen. Sin embargo, si se hace de una forma impensada o poco estratégica, los riesgos ciertamente pueden volverse una realidad. Los riesgos tienen que ver, por ejemplo, con que ningún beneficio monetario o en especie se pueda, digamos, destinar a las comunidades. También se puede realizar una catalogación o sistematización de conocimientos tradicionales que no responda a formas culturalmente apropiadas a las comunidades. También puede ser que se lleve adelante un proceso de catalogación informal y que no tenga en cuenta el derecho de las comunidades a otorgar acceso a esta catalogación o a estos conocimientos y que ellas, por lo tanto, pierdan el control sobre sus conocimientos tradicionales. Esto es especialmente importante si se realiza con respecto a conocimientos tradicionales que no han sido divulgados o que son secretos. Y una vez que se catalogan conocimientos tradicionales, si no se hace dentro de una estrategia global de protección de conocimientos, puede perderse ciertamente el control sobre estos conocimientos. Es por eso que hay que hacerlo, si se planea hacer, de forma pensada, planificada, en donde no solamente se piensa en la catalogación de conocimientos tradicionales, sino también en otras herramientas del derecho. Muy bien, vamos a ver cómo se cataloga y qué leyes y reglamentos se deben tomar en cuenta a la hora de catalogar. La catalogación puede adoptar múltiples formas y se pueden emplear registros y ficheros escritos, grabaciones en video, imágenes, grabaciones de audio. Se puede consignar en las lenguas indígenas tradicionales o en otros idiomas. Podemos servirnos de tecnologías modernas o más tradicionales, como son los registros escritos. Existen varios ejemplos de catalogación de conocimientos tradicionales. Por ejemplo, podríamos hablar de la puesta por escrito de la escritura de los preparados medicinales de las comunidades Shipibo, que se ha hecho en Perú, o de los maoríes en Nueva Zelanda, o de los masáis, en Kenia y Tanzania. Otro ejemplo de catalogación ha sido la escritura de las tradiciones de pastoreo de los tuareg en el Sahel africano, o también la digitalización de los manuscritos antiguos que son textos médicos ayurvédicos en la India. Es importante señalar que cabe la posibilidad de que algunos elementos de los conocimientos tradicionales solo puedan revelarse o divulgarse a cualquier parte por ciertas personas específicas de la comunidad y no por cualquiera. Pueden ser los ancianos, los chamanes o algún miembro que esté iniciado, el que sea el encargado y el responsable de poder divulgar estos conocimientos. Por el contrario, puede darse también la situación de que otros elementos de conocimientos tradicionales estén al alcance de todos los miembros de la comunidad y que éstas puedan divulgarlos libremente. Existen dos situaciones posibles respecto al acto mismo de catalogación. Por un lado, puede llevarse a cabo una recopilación in situ. En este caso, los datos y los conocimientos tradicionales se obtienen directamente mediante entrevistas, comunicaciones, observaciones, tomas de imágenes o grabaciones que se hace con las propias comunidades. Claramente esto va a implicar establecer el contacto con el jefe de la comunidad, con el anciano, con el chamán o con el agricultor o con quien corresponda. La recopilación in situ implica trabajo de campo y una interacción prolongada con los miembros de la comunidad. Por otro lado, la catalogación, como en el caso de la India, que hablábamos de los textos sagrados que se referían a la medicina ayurvédica,
puede fundamentarse o basarse en fuentes documentales. Esto va a implicar examinar documentos, archivos audiovisuales, grabaciones, libros, bases de datos, tesis de investigación, trabajos en artículos científicos, etc. Esta es la segunda manera en que se pueden catalogar conocimientos tradicionales. Ahora bien, al hacerlo, lógicamente, deberemos tener en cuenta cuál es el marco jurídico que existe y que nos permite catalogar conocimientos tradicionales y que debemos, lógicamente, respetar. A la hora de planificar cualquier proyecto de catalogación, es esencial analizar qué derechos reconoce oficialmente el Estado con respecto a los conocimientos tradicionales. No todos los países reconocen expresamente a las comunidades la propiedad sobre sus conocimientos tradicionales. Otros, en cambio, han elaborado leyes y reglamentos sui generis con el fin de proteger jurídicamente los conocimientos, y se determinan entonces las condiciones y los requisitos bajo los cuales se puede acceder y utilizar los conocimientos tradicionales. Dado que la catalogación de conocimientos tradicionales supone el acceso y la utilización de conocimientos tradicionales, toda labor de catalogar conocimientos deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y los reglamentos. Si los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus conocimientos tradicionales no están claramente reconocidos o establecidos en la legislación nacional, como es el caso argentino, habrá que examinar bien cuáles son las ventajas que pueden existir y las desventajas respecto a catalogar conocimientos tradicionales. Esto, por ejemplo, requiere un análisis de las opciones legales disponibles para evitar una apropiación indebida de estos conocimientos por partes de terceros. Por ejemplo, en Argentina, si bien la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originales, esta disposición constitucional, que se encuentra en el artículo 75, no ha sido operacionalizada en diferentes leyes a nivel nacional y en muy pocas provincias existen normas que protejan los conocimientos tradicionales de las comunidades. Es decir, que en Argentina las leyes no protegen de forma efectiva, y lo hacen en contra del mandato constitucional, los derechos que las comunidades tradicionales deberían tener sobre sus conocimientos. Con lo cual, hay que pensar muy bien cómo llevar un proceso de catalogación de los conocimientos tradicionales y cuáles son los riesgos y las ventajas que podría acarrear tal catalogación. En esta diapositiva tienen una imagen de la página web de la OMPI, en donde aparece la guía de catalogación de conocimientos tradicionales que ha desarrollado la OMPI. Esta es una guía que se desarrolló alrededor del año 2010-2012 y en ella se proporciona la información básica para catalogar conocimientos tradicionales. Y en particular se hace referencia a las consecuencias que tiene catalogar conocimientos tradicionales en el ámbito de la propiedad intelectual. Se dan orientaciones prácticas relativas a las cuestiones fundamentales que es preciso examinar antes, durante y después de la catalogación de conocimientos tradicionales. Esta guía no promueve específicamente la catalogación de conocimientos tradicionales, sino que se da a entender cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de catalogar y cómo debe hacerse este proceso si es que decide hacerse desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista de las comunidades. ¿Qué cuestiones deben tener en cuenta desde el punto de vista de la propiedad intelectual para poder hacer el máximo usufructo de esta herramienta y al mismo tiempo evitar aquellos riesgos que puede acarrear si no se hace dentro del marco de una estrategia global de protección de los conocimientos tradicionales? Finalmente, como conclusión, me gustaría cerrar con el siguiente pensamiento, y es que la catalogación de conocimientos tradicionales puede ayudar a impedir la continua pérdida
de estos conocimientos, puede ayudar a que los conservemos para las siguientes generaciones, puede ayudar inclusive a que se haga más fácil la distribución de los beneficios que se originen de la utilización de conocimientos tradicionales, que podamos saber quiénes son sus legítimos poseedores, quiénes son las comunidades que incluso pueden encontrarse en distintos países, que son o que deben ser las beneficiarias de aquellas ventajas que se originen de la utilización de conocimientos tradicionales. Puede también en última instancia ayudarnos a protegerlos ante la utilización indebida de estos conocimientos en el momento en que se solicita una patente u otro derecho de propiedad intelectual. Puede servir además como base para adjudicar derechos a estos conocimientos tradicionales. Es en sí una herramienta útil. Sin embargo, es importante entender que la catalogación de conocimientos tradicionales no es en sí misma y de forma aislada una estrategia eficaz para proteger a los conocimientos tradicionales, ya que no garantiza necesariamente su protección jurídica. Siempre debería ir acompañada por las medidas que vimos dentro de la modalidad positiva y por el establecimiento de un régimen a nivel nacional y a nivel provincial, en el caso argentino, que realmente proteja los conocimientos tradicionales. Entonces, cuando existe este derecho que verdaderamente declara que los conocimientos tradicionales pertenecen a las comunidades y se encuentran protegidos y que para acceder a ellos se necesita el consentimiento fundamentado previo de las comunidades y se establece todo un resorte legal de medidas que sirve para protegerlos, entonces sí la catalogación puede ser una herramienta efectiva para su protección. Bueno, no queda más que agradecerles mucho la atención que han tenido y quedo online para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias.